Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y más bienaventurados aquellos que sí quieren ir a la cena de las bodas del Cordero. Amable auditorio, digo esto porque estamos invitando ahora mismo para que asistan a la cena de las bodas de nuestro Cordero y parece que no quieren ir. Primero vemos aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, ciertamente. Pero ¿qué pasa si los que son llamados, los que son convidados, los que son invitados, no quieren ir? Como el esposo que hace una boda. Un esposo hace una boda, reparte las invitaciones. Pero ¿qué si después de repartir las invitaciones, muchos dicen, no puedo asistir? Me disculpas, estoy ocupado en otras cosas, no puedo. Te ruego que me excuses. Amable auditorio, nosotros estamos aquí con el testimonio del Cordero. Este testimonio que prometió el Señor en aquel tiempo tener y que enviaría a sus ángeles con esta gran voz de trompeta, lo podemos constatar todos que efectivamente los evangelios así dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta. Los ángeles que el Señor tendría en este tiempo donde estaríamos dándolo a conocer al Cordero. Por eso le llama gran voz de trompeta. No iba el Señor a juntar a sus escogidos con la doctrina que se nos había dado antes, donde todavía pobre gente está esperando un rapto, un arrebatamiento. No, en esa doctrina nunca íbamos a participar de la cena de las bodas del Cordero. Pero el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tenía algo reservado para su iglesia. Su iglesia. Su iglesia que no está encerrada en cuatro paredes. La iglesia del Señor, amados oyentes, hemos salido fuera del campamento. ¿Cómo lo podemos leer en el libro de Hebreos, capítulo 13? Se los voy a compartir en un momento, donde efectivamente nos está instando, exhortando a que salgamos fuera del campamento, llevando el vituperio del Señor que también salió del campamento. Porque no tenemos una morada fija en esta doctrina que nos habían dado, no. Nosotros estaríamos esperando, como dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos nuevos, nosotros, y la tierra nueva, nuestro Señor Jesucristo, benedicto. Y como ya nos ha sido claro que nuestro Señor salió del campamento, el Señor fue despreciado, el Señor salió de la tierra del campamento. Por eso dice Hebreos, por tanto también nosotros, amados oyentes, digo aquellos que todavía siguen congregándose en la mentira donde no les han dado a conocer a nuestro Señor Jesucristo manifestado, os ruego, hermanos, que salgáis cuando antes, fuera del campamento, llevando el vituperio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él padeció también fuera de la puerta, fuera del mismo Vaticano, del anticristo mismo. Salgamos ahora mismo, fuera del campamento. Y estamos haciendo un llamado, claro, el Señor Jesucristo por medio de nosotros para que asistan ahora mismo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la cena de las bodas del Cordero? Lo podemos leer aquí. En un momento les voy a leer Hebreos, donde efectivamente dice que salgamos fuera del campamento, llevando el vituperio del Señor, y lo dice ciertamente llevando el vituperio porque nos han vituperado. Juntamente con nuestro Señor Jesucristo, benedicto, que no lo quiere recibir.
Nosotros hemos salido fuera del campamento, llevando su vituperio, ciertamente. Mejor es padecer por causa del Hijo del Hombre, y no padecer de otra forma. Ningún sufrimiento se pierde. Ningún sufrimiento por causa del Hijo del Hombre se pierde. Y no solo sufrimientos físicos como podría ser la enfermedad o el dolor, no. Más vale aún todavía aquel sufrimiento que padecemos por causa del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo, que ahora mismo está completando su número. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué significa esto? Otra vez decimos, ¿qué significa? Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Se los explico. Aquellos que estamos siendo convidados, llamados a la cena de las bodas del Cordero, es por medio de estas palabras fieles y verdaderas de Dios. ¿Cuáles palabras fieles y verdaderas? Estas, donde están conociendo ya literalmente al Cordero, con quien nos vamos a casar, nosotros. Usted no sería invitado a alguna boda sin conocer el novio. Usted no asistiría a una boda sin conocer al novio. Ciertamente, el ángel nos está diciendo claramente qué significa eso de invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En otras palabras, sin estas palabras verdaderas de Dios, no conocerás al novio con quien te vas a casar. Sin estas palabras verdaderas de Dios, no eres apto para participar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Quién lo dice? Dios mismo. A través de la doctrina que les están dando en los templos, en las iglesias, en las redes sociales, tantos falsos profetas profetizando en pos de Baal, en esa doctrina ni en sueño, ni piensen, ni crean que participarán de la cena de las bodas del Cordero, porque el Señor ha salido fuera del campamento, y nosotros también hemos salido fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí claramente el ángel está diciendo a Juan, ¿qué significa esto de las bodas de la cena del Cordero? Estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. De los falsos profetas, charlatanes, mentirosos, no, palabras fieles y verdaderas de Dios. El que quiera participar de la cena de las bodas del Cordero tiene que conocer al novio y tiene que desechar toda la mentira que ha aprendido, porque no es otra cosa sino mentira. Y abrazar de inmediato esta palabra, palabras fieles y verdaderas de Dios. Apocalipsis 21, también 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y no está hablando de objetos, no, nos llama cosas a nosotros, nos ha hecho nuevos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Otra vez aquí podemos ver esta frase, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Acabamos de leer Apocalipsis 19:9 y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Acá dice, porque estas son palabras fieles y verdaderas. La cena de las bodas del Cordero, amados oyentes, son palabras fieles y verdaderas. Ese es el pan que estaríamos comiendo en esta cena.
Y le llama cena porque estamos de noche. Nuestro Señor es el nuevo día de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, se levante, nuestro Cordero, es el nuevo día del Señor, de Dios. Por eso le llama cena. Pero la cena es este pan, esta palabra, palabras fieles y verdaderas de Dios. Esta es la cena del Cordero. Por eso digo que ninguno que no participe de esta cena no es apto para la cena de las bodas del Cordero. Están comiendo, se están saciando de pan de mentira, pan hurtado, pan adulterado. Con esa cena no serán aptos para la cena de las bodas del Cordero. Porque aquí lo dice bien claro. Y el ángel me dijo: estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero tienen palabras fieles y verdaderas de Dios. Y el que estaba sentado en el trono, nuestro Señor Jesucristo, que se sentó en su gran trono de gloria, cuando fue nuestro sumo pontífice. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras que el Señor nos ha dado a nosotros, los ángeles, con gran voz de trompeta, son palabras fieles y verdaderas. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, otra vez, aquí encontramos esta frase: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuál ángel? Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el ángel de Jehová. Dios lo ha enviado su ángel, y nos ha dado este gran mensaje, este testimonio fiel y verdadero, para juntar a los escogidos del Señor de los cuatro extremos de la tierra, aquellos que de verdad tienen hambre y sed de justicia y no se dejan seducir por las falsas promesas de una vida sin Dios. Aquellos que abracen nuestro testimonio, amados, bienaventurados son, están participando en la cena de las bodas del Cordero. Y estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Palabras fiel y verdadera de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero, nos daría esta palabra fiel y verdadera de Dios para ir por todo el mundo como sus ángeles ministradores enviados a servicio de los que serán herederos de la salvación. Yo les he compartido en Hebreos 1:6 que dice, y otra vez cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice: adoren a todos los ángeles de Dios, nosotros. Y en Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores a servicio de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes? Los ángeles. Nosotros. Somos espíritus ministradores, y no es que estemos en un espíritu, no, nos llama espíritus por la razón de que nuestra doctrina es conforme al Espíritu Santo, no es conforme a la carne, carnales, como la mayoría de los profetas que están aquí en las redes sociales, que son, como dice el apóstol Pablo, grandes en la carne. Nos llama espíritus porque nuestra doctrina es conforme al Espíritu Santo. Los ángeles del Señor, con gran voz de trompeta. Y eso que acabo de decir, que somos ángeles, sin embargo, la gente nos desecha, nos desprecia. Ya lo dice Hebreos 13, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sin saberlo. Todos aquellos que han pasado aquí por nuestro canal
Y nos llama ángeles no solo por nuestra doctrina que somos en el Espíritu Santo, sino nos llama ángeles porque somos los que estaremos perpetuamente como las estrellas, como dice Daniel. Perpetuamente, eternamente, con nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, resucitado en un cuerpo inmortal. Nosotros estaremos juntamente con Él. Ángeles que seremos como las estrellas a perpetua eternidad. Y ciertamente, como nos han desechado la mayor parte de la gente, por eso Hebreos 13 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nosotros, los ángeles que nos siguen menospreciando y siguen ridiculizando nuestro testimonio, se burlan de nosotros, nos vituperan. Como dice aquí mismo Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Ayer, antiguamente, cuando dice hoy, es hoy. Hoy es hoy. El mismo que estamos predicando hoy es el mismo. Y por los siglos, ahora que se levanta nuestro Señor Benedicto XVI, permanece por los siglos de los siglos. Es el mismo. Por tanto, dice Hebreos 13:8, lo que yo les compartí al principio, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino la que buscamos, la porvenir. En este campamento donde estábamos nosotros, porque ciertamente nosotros ya salimos de ahí, nosotros los ángeles del Señor ministradores salimos del campamento. Y de ahí es donde estamos sacando ahora mismo los que están siendo escogidos por el Señor, los estamos sacando fuera del campamento. Que nos van a vituperar, que se van a burlar de nosotros, que nos van a hacer los más ridículos. Eso está claro. Si no dijera esta palabra, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque ciertamente, desde que comenzamos nosotros a predicar a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, hemos recibido vituperios, burlas. Han ridiculizado nuestro mensaje, que qué es eso de que Dios se encarne y Jesucristo manifestado, dicen ellos. Pero yo estoy consciente perfectamente que el verdadero siervo de Dios, si agradara a los hombres, no fuera siervo de Dios. De manera que el sello que tiene un verdadero siervo de Dios, sin lugar a dudas, es llevando el mismo vituperio que llevó nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente. No en vano el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una cosa fácil, digámoslo, espiritualmente. Salgamos pues a Él. ¿A quién es a Él? Nuestro Cordero, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto, que salió del campamento. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir, la que está por venir. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ciertamente está por venir. Esa es la ciudad que nosotros estamos esperando, la Nueva Jerusalén. Salgamos pues, fuera del campamento. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Benedicto XVI, su nombre. Cuando dice que confiesan su nombre, porque nuestro Señor tiene un nombre. Y cualquiera que confiese ya este nombre, ciertamente ha creído
en la manifestación de nuestro Señor, que tiene un nombre, que es no cualquier nombre, nombre que es sobre todo nombre, benedicto, bendito. Es el nombre maravilloso, un nombre, como dice el profeta Isaías 7:14, un nombre especial. Un hombre, dice Isaías, un hombre admirable. Y ciertamente, porque nos hemos quedado admirables, el nombre que tiene ahora nuestro Señor, dado que en la doctrina que teníamos, nunca pensábamos que el Señor iba a hacer esta obra maravillosa con nosotros. Con los ángeles del Señor, Él les daría este testimonio. Por eso dijo el Señor en aquel tiempo, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, con este testimonio y también con trompeta de Dios, como dice Pablo, porque Juan Pablo II también está predicando. Aquí ustedes lo han escuchado en algunos de nuestros videos, que efectivamente Juan Pablo II juntamente con nosotros está predicando. Por eso Pablo dijo, con trompeta de Dios. No solo trompeta de aquellos que se les manifestará al Señor, sino también dijo, con trompeta de Dios. Esta gran trompeta. El Hijo del Hombre tendría reservado un testimonio para su iglesia, no para los charlatanes, para los mercaderes, para los mercenarios del Evangelio. No, para esa gente no. A esa gente el Señor les escondió este testimonio maravilloso y lo tenía reservado para su iglesia. Para su iglesia sencilla, su iglesia que no argumenta ser rica. No, el Señor dijo que predicaría el Evangelio a los pobres. Porque como acabamos de subir el video anterior, los ricos son aquellos que dicen, yo ya soy cristiano hace muchos años, yo no necesito al Señor Jesucristo manifestado, yo ya tengo todo. El Señor a esa clase de gente le dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Porque ciertamente, amados, para entrar en el reino de Dios teníamos que llegar a nacer de nuevo. Recuerden que el Señor se lo dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo vino a argumentarle, Señor, ya sabemos que tú has venido de Dios como maestro, sabemos que tú eres algo especial de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues así está la mayoría de la gente que argumenta ser cristiano. Oh Señor Jesús, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, sabemos que tú moriste en la cruz, sabemos que si confesamos nuestros pecados, que tú eres nuestro Salvador y nos perdonas para siempre, ya sabemos todo eso, Señor. Y estoy seguro que si el Señor pudiera repetir esta palabra, se los diría a todos ustedes lo mismo que le dijo a Nicodemo. De cierto les digo que si no nacen de nuevo del Espíritu, el Espíritu Santo, el nacimiento de nuevo, no entrarán en el reino de Dios. Y eso lo hemos comprobado. Eso lo hemos comprobado aquí en nuestro testimonio, en nuestro canal. No quieren nacer de nuevo, quieren permanecer ahí como Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos. Pero el Señor dice, no basta con saber que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, que morí en la cruz. Sin conocerme, no basta. Tienen que llegar a conocerme, si no, no pueden entrar en el reino de Dios eternamente. Y eso está bien claro. Nos queda bien claro que ha sido así. No han querido nacer del Espíritu Santo, se quedaron ahí solo como Nicodemo. Sabemos que es Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es el Salvador del mundo, pero sin conocerlo. El Señor Jesucristo, amados oyentes, como acabamos de subir el video anterior, ahí realmente bien claro el Señor está diciendo cuán difícil para una persona que argumenta ser cristiano
ser apto para el reino de Dios. Qué difícil será. Porque para él ya no hay nada nuevo. Para él ya Jesucristo manifestado no existe. La expiación por nuestro pecado como sumo pontífice en Jerusalén, el Vaticano, en el lugar santísimo, para esta persona que argumenta ser cristiano, eso simplemente no existe. Jesucristo manifestado en su cuerpo de carne, como dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 4, Cristo vino en carne. Y sin embargo, argumenta lo mismo que Nicodemo. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y yo he sido cristiano hace 30, 40 años, por lo cual ya no tengo necesidad de nada. A eso se refiere el Señor cuando dijo que los ricos, difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Para que lo entiendan más perfectamente, se los voy a traducir de esta forma. Cuán difícil es una persona que argumenta muchos años de ser cristiano ahora recibir a nuestro Señor manifestado. Qué difícil sea. Difícilmente entrará en el reino de Dios. Porque otra vez digo, para él, para ella, ya no existe el Señor manifestado. Eso de ataviarse para las bodas de la cena del Cordero no existe. Como dice el Señor a través de Jeremías profeta, se olvida la novia de su atavío, se va a casar con el Cordero. ¿Quién conoce una novia que se le llega al día de su boda y no se atavía? ¿Podrá llegar a haber un caso similar al que yo le estoy diciendo? ¿Podrá haber una novia en un pueblo o ciudad o en un lugar que se le llega al día de la boda y no se atavía? ¿Podrá ser posible que le suceda a una doncella esto, que se llega al día de su boda y ella no está ataviada? No creo yo. Esa novia con días de anterioridad, si no es que meses, está preparándose, está ataviando para casarse con su amado. Pero acá el Señor Jesucristo ve a su iglesia que argumenta que es la novia del Señor, pero sin embargo el Señor está viendo que no se están ataviando. No se están preparando, como dice Apocalipsis, y la iglesia del Señor se ha preparado. ¿Cómo? Se le ha concedido vestiduras blancas. ¿Y qué es eso de vestiduras blancas, amados? Porque yo se los compartí en el video anterior, donde el Señor le está diciendo a esta iglesia que argumenta ya es cristiana, que ya es rica, que no tiene necesidad ni siquiera del mismo Señor. El Señor les está diciendo ahí claramente, porque tú dices yo soy rico y no tengo necesidad de nada, absolutamente, ya soy rico, ya soy cristiano. Y sin embargo el Señor ahí le dice claramente, tú eres un pobre, tú eres un ciego, eres un desventurado, eres un desnudo, no tienes vestiduras blancas. ¿Cómo que te vas a casar pronto con el Cordero sin vestiduras blancas? Pues no estás ataviado. Las vestiduras blancas, amados. Las cenas de las bodas del Cordero son palabras fieles y verdaderas. El tema que estamos tocando, la cena de las bodas del Cordero, pero parece que no quieren ir a la boda porque no se están ataviando. No veo, y dice el Señor, yo no veo a los que argumentan que se van a casar pronto con el Cordero, yo no veo que se están ataviando, no se están preparando para este encuentro. Sin embargo, el Señor no se va a quedar sin invitados. El Señor no se va a quedar sin invitados. No, el Señor, ciertamente dijo el Señor, y lo voy a compartir un poquito más adelante. Dijo el Señor, aquellos que fueron invitados no participarán de mi cena. Vayan por los caminos, vayan por todos los rincones y fuércenlos a entrar hasta que se llene mi casa, pero os digo que aquellos que fueron invitados primero no participarán de mi cena.
Qué triste que el Señor empezó primeramente a invitar a algunos y se excusaron. Ya no se quisieron ataviar para la cena de las bodas del Cordero porque argumentan ellos ya estar ataviados. Ya son ricos, ya no tienen necesidad ni siquiera del mismo Señor. La cena de las bodas del Cordero sería esta palabra fiel y verdadera, y nuestro Cordero Benedicto XVI, Jesucristo mismo, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de todos los siglos. Vean lo que aquí escribió el apóstol Pablo en cuanto a los abusos en la cena del Señor. Esta cena dice en 1 de Corintios capítulo 11, hablando esto mismo de la cena del Señor, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Vean lo que hace la gente congregándose en las iglesias. No se congrega para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, o sea, no esta cena, no esta palabra verdadera, sino su propia cena, otra cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? Dice Pablo. ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Qué significa esto? ¿No tienen casas? ¿Dónde viven entonces? ¿No pueden comer su propia cena, la del Señor, en su casa? ¿Por qué tienen que congregarse para lo peor? Esto es lo mismo que leímos hace un momento atrás de Hebreos 13:13. Salgamos fuera del campamento. Ya salgamos de la apostasía de las llamadas iglesias y pastores que no lo son y están cenando otra cosa. Por eso dice Pablo, hablando de nosotros, la iglesia, que efectivamente estamos fuera, no estamos dentro, estamos fuera, en nuestras propias casas, comiendo nuestro propio pan. Dice, 1 de Corintios 11:22. Pues ¿qué? Dice Pablo. ¿No tienen casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios que están en sus propias casas? Como diciendo Pablo, ellos sí están en sus propias casas y ustedes se congregan. Están menospreciando la iglesia del Señor, que no está congregada. Esta iglesia está en sus propias casas, comiendo su propio pan. La cena de las bodas del Cordero. ¿No tienen casas? ¿Por qué se congregan en la apostasía donde están los falsos profetas profetizando en pos de Baal? ¿No tienen casas donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. El nuevo pacto. Este pacto que hizo ahora nosotros, el Señor con nosotros, es el nuevo pacto. Así pues, dice Pablo, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál muerte?
No está hablando de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, no, Señor. La muerte, porque el Señor ha muerto, lo hemos dicho en todos nuestros videos, ciertamente nuestro Señor murió, puso su vida en expiación por nuestro pecado, el grano de trigo murió, ciertamente. Esta muerte nosotros la estamos anunciando ciertamente hasta que Él venga. Porque el Señor se fue de su cuerpo. El cuerpo de Él, el tabernáculo de Él está postrado, está ahí caído, ciertamente. Por eso el profeta Amós dice que en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David, porque está muerto, está caído el tabernáculo, el cuerpo. Pues de ese cuerpo, de esta muerte, el Señor está hablando aquí por medio de Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estamos anunciando ciertamente la muerte del Señor, murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, José Ratzinger, va a venir otra vez, se va a levantar. Esta es la muerte que Pablo dice que nosotros estaríamos anunciando hasta que Él venga. Porque el que no conoce al Señor Jesucristo que ha muerto, ahora mismo por nosotros, Benedicto José Ratzinger, el gran sumo pontífice, el que no lo conoce, vean lo que Pablo escribió aquí para aquellos que no lo conocen. Tomando la cena indignamente, que no discierne al Señor, dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Del cuerpo, porque ciertamente no conoce al Señor. Nosotros estamos presentando a nuestro Señor ya en su cuerpo. Cualquiera que comiere de esta cena o bebiere de la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, que no lo conoce, no conoce su cuerpo, mucho menos va a estar anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Lo mismo que hemos venido diciendo. Si usted se sigue congregando todavía en los templos llenos de gente, pastores ciegos, ignorantes, soñolientos, echados, que aman el dormir, y usted se congrega ahí, o sigue escuchando a los falsos profetas aquí en las redes sociales mentirosos, que están ahí de mentirosos, dice aquí, sin discernir el cuerpo del Señor Jesucristo, juicio y come y bebe para sí. Porque no conocen al Señor Jesucristo, mucho menos van a conocer su cuerpo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto, que está postrado ciertamente. Pero Él se va a levantar con gran poder y gloria en un cuerpo inmortal que ya no muere. Y nosotros estamos predicando a un Cristo resucitado y estamos dando a conocer su propio cuerpo, que está postrado, otra vez digo, está postrado. En el aparente fracaso del hombre, Jesucristo hombre, pero no. De aquí a poco el anticristo perecerá, todo el reino pecador perecerá, naciones enteras perecerán de aquí a poco. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, heredará a todas las naciones en el mundo, y nosotros estaremos con Él gozosos, alegres, cantando con nuestro Señor resucitado. Agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. La iglesia del Señor, que estamos congregando ahora mismo de todos los 4 extremos de la tierra, porque el Señor así prometió enviar a sus ángeles en aquel tiempo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, dándome a conocer, juntando a mis escogidos de los 4 extremos de la tierra, de un extremo de la tierra al otro extremo, a todo aquel que dice: yo sí reconozco que soy pobre y necesito el Señor Jesucristo.
Otra vez digo, aquellos que dicen yo ya soy rico y no tengo necesidad de nada, yo ya soy cristiano hace muchos años, no me estén hablando eso. Pues se les va a cumplir a ustedes lo que el Señor Jesucristo dijo, cuán difícil es un rico entrar en el reino de los cielos. No en vano el Señor dijo en aquel tiempo, amados oyentes, bienaventurados vosotros los pobres, los que no decís que sois ricos, a pesar de que tengan 40, 30, 20 o 10 años de profesar el cristianismo. Si ustedes llegan a reconocer finalmente que han sido pobres, ciegos, desnudos, miserables, bienaventurados son, porque ese es un paso para recibir ahora mismo esta venida del Señor manifestado. Estas palabras fieles y verdaderas que son de Dios, por las cuales yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Bienaventurados aquellos que son llamados a la cena del Cordero. Estas son palabras fieles y verdaderas de Dios, dando a conocer a nuestro esposo. Nuestro esposo, lo conocemos. Usted no se va a casar con alguien que no conoce, a no ser que haya un caso excepcional por allá, que alguien se case con alguien que no conoce, o que lo fuercen a casar, ya es otra cosa. Pero aquí nosotros estamos comiendo, estamos bebiendo palabras fieles y verdaderas para poder ser aptos a la cena de las bodas del Cordero. Que otra vez digo, el ángel le dijo claramente a Juan, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de la cena de las bodas del Cordero? Dijo, estas son palabras fieles y verdaderas de Dios mismo. Dios, que ha revelado su buena palabra a sus siervos, los profetas, y el Señor Jesucristo también ha dado este conocimiento a los niños para cumplir lo que Él mismo dijo en aquel tiempo. Yo te alabo, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios, de los entendidos, de los encorbatados que se hacen pasar por ministros de Dios y no lo son. Escondiste estas cosas de ellos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre. Y cuando dice cosas, no está hablando de objetos, no, nosotros. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno al Padre conoce sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo ya nos reveló a su Padre. Para cumplir su promesa, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y con trompeta de Dios, juntando a los escogidos del Señor que no argumentan, ellos no argumentan, ser ricos. Bienaventurados son, amados oyentes, a todos aquellos que reconocen efectivamente que somos pobres, que éramos pobres, a pesar de tanto tiempo en el Evangelio, pero no éramos sino pobres. Bienaventurados son aquellos que reconocen eso. Porque hay un montón de llamados ricos que dicen que son cristianos, que ya son ricos, difícilmente creen a este testimonio. Lo dijo el Señor y se ha cumplido ciertamente. Cuán difícil, por eso los discípulos se espantaron cuando el Señor dijo esa palabra, se espantaron los discípulos diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque todo el mundo argumentará conocerte, Señor, ya todo el mundo dice que es cristiano y que no tiene necesidad de ti, ¿quién será pues salvo? Pero el Señor, sabiendo que Dios para él nada es imposible, dijo ciertamente, todos argumentarán, incluso mis ángeles también en un tiempo, ellos también argumentaban ser cristianos, pero yo les revelé esta palabra y ahí se cumple lo que yo les voy a decir. Para Dios nada hay imposible. Para los hombres ciertamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Y eso lo hemos comprobado ciertamente. Nosotros que en otro tiempo también argumentábamos que éramos cristianos y que ya no teníamos necesidad ni siquiera de saber quién era el Señor, pues, pero ahora, ciertamente, y ahora sí podemos decir que verdaderamente somos ricos porque ya conocemos al Señor manifestado.
Por eso el Señor nos dice, ciertamente, ustedes son pobres, pero son ricos, porque ciertamente ya me conocen. No así los que argumentan ser ricos sin conocerme. Ellos son pobres, son ciegos, miserables, desnudos. Por eso el Señor les dice, yo te voy a recomendar una cosa. Ya que argumentas que eres rico porque según tú ya me conoces, porque tú dices, no eres, pero tú dices que eres cristiano, pero no eres. Ahí se lo dice el Señor claramente en la iglesia de la Odisea, porque tú dices, no eres, no, tú dices que ya eres cristiano y que no necesitas necesidad de nada. El Señor dice, yo te recomiendo, de alguna forma, quiero que comprendas esto, yo te estoy recomendando que de mí, y cuando dice de mí, ya para que me conozcas quién soy, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Unge tus ojos con colirio porque eres un ciego. Argumenta ser rico, cristiano, pero no eres, porque eres ciego y, claro está, no me conoces. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque si no, te vas a quedar allí en la oscuridad. Y aquí el apóstol Pablo, aquí lo dice claramente, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin conocerlo, juicio y come y bebe para sí. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. ¿Y qué estará comiendo? ¿Qué estará bebiendo? Dice Pablo. Si no conoce el cuerpo del Señor, si no conoce el mismo Señor Jesucristo ya manifestado, porque eso es lo que quiere decir conocer el cuerpo, discernir el cuerpo, literalmente, si no conoce al Señor manifestado y no conoce su cuerpo, pues entonces se está comiendo y bebiendo. La pregunta es, ¿y qué estará comiendo? ¿Qué estará bebiendo? Como no conoce el cuerpo del Señor, no discierne el cuerpo del Señor, que ciertamente está postrado ahora mismo, pues entonces, ¿qué come y qué bebe? No es otra cosa, sino, dice Pablo, juicio y come y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos, pecadores enfermos, se refiere a eso. Hay muchos pecadores que no quieren al médico, a nuestro Señor Jesucristo, que les quiere perdonar para siempre su pecado, no lo quieren. Quieren seguir enfermos, debilitados. Por eso dice Pablo, muchos duermen. Están dormidos, no quieren despertar. Porque ciertamente, amados oyentes, estamos de noche ahora mismo. El Señor le llama noche en este periodo que estamos ahora mismo contemplando el cuerpo caído del Señor. Estamos en una noche, en una oscuridad, donde muchos están dormidos. Porque como mismo el apóstol dice, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Dónde dice esto? En un momento se los comparto, pero vean lo que escribió el apóstol Pablo aquí en 1 de Corintios, en el último versículo, 1 de Corintios 11, versículo 34, hablando de los que se siguen congregando en los templos donde está la apostasía y no están comiendo el pan verdadero, la bebida verdadera, sino se están congregando para juicio. Dice Pablo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Qué cosa tan maravillosa. Finalmente, dice Pablo, ¿tienen hambre? Sí, tienen hambre. Pues, coma en su casa. Porque para este tiempo, amados, aunque ciertamente en unos años atrás, ciertamente, los lugares de reunión son los templos, eran los templos. Y todavía lo siguen usando así, de esa forma, que la única parte donde se congregan para la palabra es en los templos.
Pero para este tiempo, cuando ya el Señor se manifestó y estaría su cuerpo incluso postrado, en este tiempo, dice Pablo, ya no es tiempo de congregarse. No, por eso el apóstol está diciendo aquí, si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Pablo no estaba en contra de reunirse en los templos, pero ciertamente ya para este tiempo, donde abunda la apostasía y el anticristo gobierna todo el mundo, para este tiempo, que ya nosotros hemos salido del campamento, llevando el vituperio del Señor para este tiempo, dice Pablo, si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio, porque se están reuniendo solo para juicio, porque no están dándoles la palabra del Señor, no están discerniendo el cuerpo del Señor, están comiendo juicio. Si alguno tuviera hambre, si en verdad tienen hambre, coman en su casa, para que no se reúnan para juicio, dice Pablo. Leamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sabemos eso? Lo sabemos perfectamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. Ciertamente, porque ya sabemos quién es esa mujer encinta que pronto le van a dar dolores de parto. El anticristo mismo, ya sabemos la destrucción que viene ya por causa del pecado que el anticristo introdujo al mundo. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros no estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas. Sabemos perfectamente que de aquí a poco vendrá la destrucción a este mundo. El anticristo va a perecer, los gobiernos del mundo que le ayudaron a Francisco perecerán. El mundo quedará totalmente diezmado a causa de la ira de Dios que viene en breve. Eso lo sabemos. Por eso dice Pablo, sabiendo todas estas cosas es porque no están en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz. Somos hijos del día nuevo, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. No somos de la noche del anticristo, no. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque estamos de noche, ciertamente, hay una oscuridad en el mundo, y nosotros tenemos luz, ciertamente nuestro Señor Jesucristo Benedicto manifestado es nuestra luz, pero el mundo en general, el mundo entero está bajo el maligno, hay una oscuridad terrible. Por eso dice Pablo, pues los que duermen de noche duermen. Los que no quieren despertar a la realidad y aceptar nuestro mensaje Jesucristo manifestado están dormidos de noche. ¿No quieren despertar? Por eso el Espíritu Santo dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos, porque estás dormido, no quieres despertar, estás muy confortable. De noche estás dormido. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y esto lo pudimos ver. El mundo se embriagó en la noche, en el anticristo, llamado la noche. El mundo está embriagado. El mundo se embriagó con el vino de fornicación que trajo el anticristo. El mundo está embriagado. Y nosotros estamos testificando en un mundo embriagado, ciertamente, en un mundo que está dormido, ciertamente, estamos despertando a los que están dormidos, no a los que están embriagados, porque ellos ya bebieron del vino de fornicación. Esa embriaguez ya es perpetua. Esa embriaguez ya no se quita con nada. Pero aquellos que están dormidos, el Espíritu Santo les dice, despiértate tú que duermes.
Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo nuestro Señor manifestado. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, cuando digo nosotros, los ángeles del Señor, que ya estamos dando testimonio de nuestro Señor y conocemos a nuestro esposo, nosotros, ¿qué somos nosotros? Somos hijos del día, del nuevo día. Pero nosotros que somos del día, dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, es el día nuevo de Dios. Nosotros somos del día. Nosotros seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que está caído, ciertamente, su cuerpo, su tabernáculo. Pero el Señor Dios Todopoderoso lo va a levantar para el asombro de los que queden vivos en el mundo. Y los que se vayan en la ira de Dios finalmente sabrán también que nuestro Señor era Benedicto XVI. Ahí es donde van a ver lo grande de nuestro testimonio, porque ahí se van a quedar asombrados de cómo es posible, cómo se les manifestó el Señor a esta gente que ni siquiera sabemos quiénes son, ni siquiera sabemos sus nombres, ni hemos visto sus rostros. ¿Cómo es posible que Dios les haya dado esto a esta gente? Es cuando se van a maravillar. Los que se fueron en la ira de Dios lo sabrán ciertamente, como también sabrán quién fue el causante de la ira de Dios, el pecado que introdujo el anticristo, lo sabrán. Y los que queden vivos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, resucitado literalmente, se van a asombrar y van a decir en todas las naciones en el mundo, los sobrevivientes van a decir, cuán grande cosas ha hecho Dios con estos. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y muchos pueblos, muchas naciones en el mundo dirán, la gente, los sobrevivientes dirán, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Con estos que tienen un cuerpo inmortal como el de Benedicto XVI, que ya no muere. Claro, porque somos la iglesia del Señor, que estamos obedeciendo a la voz de su precepto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Junten a mis escogidos de los 4 extremos de la tierra, aquellos que se consideran pobres, que ciertamente no se quedan sosteniendo que soy rico, no, aquellos pobres. Por eso el Señor dijo, a los pobres es anunciado el Evangelio, a los pobres, no a los ricos. Otra vez digo, amados, y este es un llamado, ya yo siento que es un llamado final que el Señor está dando. Si persisten en decir, yo ya soy cristiano, sin conocer al Señor manifestado, difícilmente entrarán en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Si persisten ahí, negar a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto, que es Jesucristo mismo, negarlo y argumentar que yo soy rico, ya soy cristiano, no tengo necesidad de nada. Si persisten ahí, si quieren seguir ahí, en esa doctrina y en esa dureza de corazón, argumentando que soy rico cuando ciertamente es pobre, argumentando que está viendo cuando el Señor dice está ciego, argumentando que es bienaventurado cuando el Señor dice eres un desventurado, argumentando soy rico y el Señor dice eres un miserable, argumentando que tienes vestiduras blancas y que estás esperando un rapto, un arrebatamiento, y el Señor dice estás desnudo. Digo que yo creo y siento perfectamente, tengo la convicción que este es un llamado final. Aquel que diga, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, que le vaya bien. Pero aquel que dice, ciertamente, yo soy pobre, he sido pobre, he sido un desventurado, un miserable, un ciego, un desnudo. Yo quiero abrazar este testimonio. Yo sí creo que Benedicto es el Hijo del Dios vivo.
Benedicto nuestro Señor Jesucristo manifestado. En la doctrina que nos habían dado, ciertamente estas cosas es una locura. No obstante, amados oyentes, esta es la verdadera palabra que Dios profetizó por medio de los profetas y el Señor por sus apóstoles. Sin embargo, ciertamente la había cambiado la pluma mentirosa de los escribas, nos habían dado una doctrina totalmente perturbada, adulterada, como dice el apóstol Pedro. Pero nosotros, dice también Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues si es que finalmente es reconocido que nuestro Señor es Benedicto XVI, ahí ciertamente crecerás para vida eterna. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, desead como niños recién nacidos. Otra vez digo, no argumentes que tienes muchos años de ser cristiano, porque si no, no podrás entrar. Aquí lo dice claramente el apóstol Pedro. Tienes que hacerte como un niño recién nacido. Pero que yo tengo 20, 30, 15 años en el Evangelio. No, dice Pedro, desecha eso. Conoce al verdadero Dios, al verdadero Cristo y la palabra revelada, aquí mismo. Como un niño recién nacido, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor Jesucristo mismo manifestado. Porque sin el Señor Jesucristo manifestado y no crees que Benedicto es el Señor, no crecerás para salvación. Va todo junto, amados. Esta leche espiritual que dice el apóstol Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pues lo está diciendo ciertamente porque en esta leche espiritual no adulterada estamos dando a conocer ya la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran sumo pontífice, amados, está en la Escritura bien claro. No me canso, mejor dicho, de decirles claramente que tal pontífice nos convenía, lo dice el libro de Hebreos bien claro, que tal pontífice nos convenía. Santo, sin mancha, apartado del reino pecador, apartado de los pecadores, del anticristo mismo. El Señor salió del campamento. Salgamos a Él, como dice Hebreos 13:13, salgamos a Él, llevando su vituperio. Porque aquí, dentro del campamento apóstata, doctrinas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, en este campamento no tenemos morada fija, dice Hebreos. Salgamos porque el Señor salió, salgamos a Él llevando su vituperio, porque no tenemos aquí morada fija, sino que esperamos la celestial. Nuevos cielos, tierra nueva. Nuevos cielos nosotros, los nuevos, y la tierra nueva nuestro Señor Jesucristo, Benedicto. Leamos esto para ir finalizando nuestro video, la cena de las bodas del Cordero. Jeremías profeta, capítulo 2, versículo 31, porque tiene mucho que ver de lo que estamos hablando, de que la Virgen, de que la esposa se ha olvidado de ataviarse para unirse con su esposo. Dice Jeremías profeta 2:31 en adelante. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Vean cómo si Dios no está viendo ahora el rechazo a su Hijo, de aquellos que dicen que ya son cristianos, dicen ellos, soy libre, ya soy cristiano.
Tengo muchos años de haberme entregado a Jesús, ya soy cristiano, soy libre. Y como tal soy libre, ya no tengo ni siquiera necesidad de volver al Señor porque ya soy libre. Al Señor no se le pasa nada. Vean desde dónde profetizó, hablando de la Virgen de la iglesia que se ha olvidado de su atavío. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Vean si Dios no sabe esto, amados, que la iglesia del Señor se ha olvidado de ataviarse, aunque sabe que en Apocalipsis dice que la iglesia se ha preparado. ¿De qué se ha preparado? Porque ahí lo dice bien claro que a ella se le ha concedido vestiduras blancas. Pero aquí está diciendo Dios, yo ciertamente veo que mi pueblo, dice, porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Ya soy cristiano, no tengo necesidad de otra vez empezar de abajo, de nuevo. Ya soy libre, ya soy rico. ¿Se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Por innumerables días mi pueblo se ha olvidado de mí. Ya no se quieren ataviar, ya no quieren vestirse de sus vestiduras de gala para la cena de las bodas del Cordero, de mi Hijo. El esposo, nuestro Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI, ahora mismo ya estamos dando a conocer al esposo, y la Virgen, la que dice que es iglesia del Señor, pues ya no tiene necesidad de ataviarse. Otra vez digo, ustedes se imaginan una novia que se está llegando el tiempo de su boda y no hace los preparativos. Yo no creo esas cosas. No me imagino yo ver esa escena que se llega el día de la boda de la doncella y resulta que ni siquiera se preparó. No, amados oyentes, cuando la Virgen, la novia, está ya esperando su tiempo de boda, ha hecho todos los preparativos, ya tiene desde lo que se usa, padrinos, quiénes van a patrocinar esto, quiénes van a patrocinar lo otro, quién va a ser la orquesta, todo eso. Pero el Señor Jesucristo está viendo aquí que los que dicen que son ricos, que son creyentes, el esposo está llamando y ellos dicen, no, yo no necesito ningún atavío, de nada. Ya estoy preparado, hace años que estoy preparado para que si suena la trompeta me voy en el rapto. Ya a esta altura ustedes se han dado cuenta que ese rapto, ese arrebatamiento es una herejía de tantas que han sacado los prevaricadores, charlatanes, ciegos, ministros del diablo, dice Pablo, mercenarios del evangelio, como les llamó Juan Pablo II en un cierto evento que tenía, mercenarios del evangelio, que están ahí haciéndose ricos a costa del evangelio, mercenarios. Y dicen que están preparados para las bodas, que en cualquier momento suena la trompeta, dicen ellos, todavía esperando un arrebatamiento o rapto. Esa herejía, ciertamente, los van a arrebatar para otro rumbo, ciertamente. Dice bien el libro de Job, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol arrebatará a los pecadores. Y están esperando un arrebatamiento. El Seol arrebatará a los pecadores. Porque ciertamente, si no creen que yo soy, como dijo el Señor en aquel tiempo, en vuestro pecado moriréis. Aquí vemos ya ir finalmente lo que el Señor ha hecho ya en este tiempo.
El padre de familia ha enviado a sus mensajeros, vayan a juntar a mis siervos para que vengan a las bodas de mi hijo, porque ya mi hijo está por casarse con su iglesia santa, pura, sin mancha. Lo podemos leer en el capítulo 22 del libro de Mateo. El Señor Jesucristo, hablando esta parábola acerca de las bodas, dijo el Señor en aquel tiempo, en Mateo 22, respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí que está preparado, mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esto mismo que acaba del Señor de decir aquí en parábola es lo que estamos diciendo, ya todo está preparado. Este mundo ha sido ya juzgado, vengan a las bodas del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XVI, aquí está el esposo, venir. Pero como el Señor profetizó desde aquel tiempo, el rechazo que tendría el Señor Jesucristo a su llamado, aquí lo dice bien claro. Mateo 11, 22, 5, mas ellos, sin hacer caso, como ahora mismo están desechando nuestro testimonio, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es lo que están haciendo con nosotros, nos están afrentando y nos están matando, aborreciendo. De eso se trata esta palabra. Tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Los afrentaron y los aborrecieron, que significa lo mismo como matar. Nos aborrecen. Los siervos que estamos hablando, venir a las bodas de la cena del Cordero. He aquí el esposo. Nos afrentan y nos matan, nos aborrecen. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Porque mataron a sus siervos, los aborrecieron. Recuerden que el Señor dijo que el que aborrece se convierte en un homicida. Por eso dice, y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto es lo que estamos haciendo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba convidado, que no estaba vestido de boda, mejor dicho, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será lloro y crujir de dientes. Eso mismo le va a suceder a todos aquellos que no quieren vestirse de bodas, que desechan esta palabra fiel y verdadera de Dios, como el Señor lo dijo Apocalipsis a Juan. Estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Todo aquel que no tenga esta vestidura, esta vestimenta, y que no conocen ni siquiera al esposo, o peor aún, lo está negando, que él no es el esposo, porque el esposo ha venido, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, Jesucristo mismo, hombre, ha venido. Y la iglesia nos estamos preparando ciertamente, y nosotros los ángeles del Señor estamos recorriendo, como se dijera luego, mar y tierra,
a través de esta plataforma, llegando a muchos hogares y naciones en el mundo, diciendo: aquí está nuestro Maestro, aquí está nuestro prometido, la promesa, aquí están. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro esposo, venir, celebremos las bodas. Sin embargo, para los que dijeron no, no queremos eso. Cada quien se fue a su labranza, cada quien se fue a su labor, cada quien anda muy entretenido en lo suyo, anda todavía congregándose para lo peor, como dice Pablo. Esta palabra es dramática y pero la verdad es muy triste. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Triste, muy triste. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Para esos escogidos estamos aquí, porque el Señor dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntando a sus escogidos. No a todo el mundo, no. El mundo está embriagado. El mundo se embriagó con el vino de fornicación del anticristo. Porque al igual que nosotros estamos en bodas con nuestro cordero, con nuestro novio, con nuestro esposo, el mundo también está de fiesta, el mundo está embriagado del vino de fornicación. Se casaron con el esposo, el anticristo. Eso también lo podemos ver aquí mismo en los evangelios, acerca de esto, que uno dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Leamos aquí mismo en el Evangelio de Lucas 14, acerca de esto mismo, de la cena de las bodas del Cordero. El Señor dijo: mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, porque los ricos difícilmente ya no quieren hacerse pobres para ser ricos. No, ya los ricos son ricos. Dijo el Señor: llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Pobres en espíritus, le llama mancos porque van chuecos en sus caminos, los cojos porque no van caminando derechos, y los ciegos porque no están viendo, están en la ceguera espiritual. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado es el que come en el reino de Dios. De los que estaban sentados juntamente con el Señor en la mesa, uno le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esta es una gran verdad, amados, porque nosotros estamos comiendo pan en la mesa en el reino de Dios. Ciertamente somos bienaventurados. Pero no obstante, aquellos que rechazan este testimonio, vean lo que el Señor acaba de decir aquí. Entonces Jesús le dijo a este que le había dicho: bienaventurado el que coma en el reino de Dios el pan. Jesús respondió al que le dijo esto: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. Esto no es sino un templo, una iglesia nueva. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Estos ciertamente no se casaron con el Señor. ¿Con quién se casaron? La pregunta. Porque el Señor no está hablando como quien se casa, literalmente, bodas que conocemos, que se casa la gente. No está hablando de ese casamiento. ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó este último que finalmente dice: ya me casé, ya no puedo? Como quien se casa con alguien y ya no va a poder casarse con alguien más a la vez.
Aquí está el casamiento con el anticristo. Ya se casó con el anticristo, ya no puede. Aunque quiera, ya no puede. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, que no es otro sino Dios mismo, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá los pobres, mancos, cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Es decir, todavía falta, no se ha completado el número de los escogidos, hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Por eso, si a ustedes les parece que como que si queremos forzarlos, se sienten como que están siendo forzados a creer el testimonio, pues es eso efectivamente lo que el Señor está haciendo aquí. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar. Pero no quieren, Señor. Fuérzalos a entrar. Así que, amados, si usted se siente que se está siendo forzado, pues es Dios que lo está forzando. Lo está forzando para que entre finalmente a la cena de las bodas del Cordero, para que se llene mi casa, dijo Dios. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ya el Señor los desechó por soberbios, por altivos, por altaneros y porque se casaron con el anticristo. El Señor ya los desechó. Aquí el Señor está forzando a través de nuestro testimonio. Por eso les parece a ustedes como que si estamos queriendo forzarlos, pues no somos nosotros, es Dios mismo, cumpliendo esto que le dijo al siervo: ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar. Ya al decir fuérzalos significa, pues no quieren, Señor, no quieren. El Señor dice: fuérzalos, fuérzalos, de una manera u otra, fuérzalos. Con la palabra, ciertamente. Fuérzalos para que entren, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados primero gustará mi cena. Y vean que el siervo que estaba sentado a la mesa del Señor le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y sin embargo, el Señor le dice: tú dices bienaventurado, pero fíjate lo que pasó. Yo invité a muchos para que vinieran a comer al pan en el reino de Dios. Ve lo que pasó y tú le llamas bienaventurado, y sin embargo muchos despreciaron este pan, este maná escondido, esta maravillosa palabra, estas palabras fieles y verdaderas de Dios para hacernos aptos a la cena de las bodas del Cordero, nuestro Señor el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, benedicto manifestado, Cristo el Señor mismo, nuestro gran sumo pontífice, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ha hecho juicio y justicia en este nombre, y muchos han sido destinados por desobedientes. Como dice el apóstol Pedro, fueron destinados a desobedientes porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amados oyentes, ¿no decíamos bien que nosotros nos prepararíamos para recibir a nuestro esposo, es decir, que nos ataviaríamos? ¿Por qué no se quieren ataviar? Yo les voy a decir una cosa. Yo se los he dicho en todos mis videos y se los vuelvo a repetir. Yo sé que estoy profetizando en un tiempo extremadamente malo, porque no es de todos la fe. Así como ahora nosotros nos hemos casado con el Señor y estamos invitando a casarse con nuestro Señor, en este momento, en esta altura, en este año, muchos están casados con el anticristo. Por eso el anticristo está de fiesta. El anticristo también está de boda. Muchos se han casado con él. Y vaya que ni siquiera los invitaron, los forzaron a entrar ahí
a la boda del anticristo. El mundo se embriagó con el vino de fornicación, porque al igual que estamos hablando de la cena de las bodas de nuestro Cordero, ciertamente el anticristo se ha convertido en el otro esposo. Extraño, ciertamente. Se han casado multitud, ya no digamos miles, no, multitudes, innumerables, incontables, se han casado con este esposo, que no es el esposo verdadero. Se han casado ya con el anticristo. Difícilmente pueden. Ya no pueden. Como leímos hace un momento en Lucas 14. Acabo de casarme, por tanto ya no puedo ir. Efectivamente, amados oyentes, esto de que se casaron con el anticristo y bebieron del vino de fornicación y están embriagados. ¿Recuerdan ustedes las bodas de Canaán, donde el Señor y su madre participaron en esa boda y les faltaba el vino? ¿Recuerdan eso? Y una palabra tan conocida de nuestro Maestro cuando dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Justamente cuando su madre le acaba de decir: no tienen vino. El Señor lo trasladó en un futuro muy lejano, es decir, a este tiempo, eso del vino de la fornicación. Leamos esto en el capítulo 2 de Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Estoy leyendo en Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Noten cuidadosamente, porque el Señor estaba trasladando esta boda ahora mismo, que muchos se han casado con el anticristo. Ahora sí ya tuvieron vino, el vino de fornicación. En aquel tiempo el Señor dijo ciertamente: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. La hora de transformar el agua en vino, pero ya llegó, ciertamente ya llegó. Vean lo que el Señor enseña aquí, amados. Y estaban allí 6 tinajas, no pierdan ese número, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Cuántas tinajas eran? 6. ¿Cuántos cántaros cabían en cada una? 2 o 3 cántaros. Significa que si las llenan hasta el tope, son 3 cántaros. Porque dice que en cada una cabían 2 o 3 cántaros. 2 si estaban llenas. 3 si las llenaban hasta el tope, hasta derramarse. 3 cántaros en cada una. Y eran 6, recuerden. No olviden ese número, porque el Señor va a hacer una multiplicación que se van a asombrar de lo que el Señor quiso enseñar en ese momento, que no era para ese momento, sino para ahora. 6 tinajas, llenadas hasta el tope, 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el tope. Dice hasta arriba, pero es lo mismo. Las llenaron hasta arriba, hasta el tope, hasta derramarse. Lo que significa que fueron 3 cántaros en cada una.
Aquí está la multiplicación, porque no lo sabía el Señor, amados, que el anticristo usa la numerología en este tiempo. Lo sabía ciertamente. 6 por 3. Recuerden que las 6 tinajas tienen 3 cántaros de agua, hasta el tope. 6 por 3. Igual a 18. Si usted saca 3 partes iguales del número 18, si yo le digo que saque 3 números iguales del número 18, ¿qué número cree usted que sacaría de ahí? Solo 3, no 4, no 2. Solo 3 números. Si usted me saca 3 números iguales del número 18, ¿qué me va a sacar? 3 5 no puede ser, porque 3 por 5, 15, no da 18. 7, 3 veces 7, 7 por 3, 21, tampoco, se sobrepasa. 6, 6 por 3, 18. Ahí está el número clave. En el número 18 está el mismísimo 666, el vino de la fornicación, que ahora el mundo se embriagó. Por eso el Señor en ese tiempo ciertamente le dijo a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega la hora de transformar el agua en vino, para que se embriaguen con el vino de fornicación del anticristo, ya que no me quieren recibir a mí. El Señor les dijo: aquí les voy a mostrar mi gloria, les voy a mostrar en el tiempo que yo estaré presente, en este número. Entonces dijo el Señor: sacad, llenad estas tinajas de agua, llénenlas hasta arriba, porque son 6 y les caben 3. Ahí está el número que yo tengo en aquel tiempo que voy a sacar, ciertamente. En una boda como esta, ciertamente. Entonces les dijo: sacad ahora, y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria. ¿Cuáles señales? 666, convirtiendo el agua en vino. El mismo agua que ahora convirtió el Señor en vino, estando como sumo pontífice, haciendo juicio y justicia, este vino de fornicación por el cual el mundo entero se embriagó, está embriagado. Están embriagados, están empapados en su embriaguez, de manera que difícilmente pueden aceptar este testimonio, y aunque quieran, ya no pueden. Como leímos en el capítulo 14 de Lucas: acabo de casarme, ya no puedo. Ya se casaron con el anticristo, el Señor ya vino y manifestó su gloria transformó el agua en vino. El mundo se embriagó con ese vino de fornicación del mismísimo anticristo. Esa boda de Caná, amados oyentes, es lo que el Señor haría presente en este tiempo. Al hacer juicio y justicia, el Señor transformaría el agua en vino. Por eso cuando el Señor le dijo a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega el tiempo de transformar el agua en vino, pero bueno, tráigame acá, esto es una señal de que yo haré esto en aquel tiempo. ¿Y la señal? ¿Cuál fue la señal? El 666, amados. ¿No lo sabría el señor Benedicto XVI que el anticristo usa todas estas numerologías? ¿No lo sabían? Lo saben perfectamente, esa gente sabe perfectamente. En el número 18, el 666. Ahí está. Transformó el Señor el agua en vino, y el mundo se embriagó con este vino de fornicación. Están embriagados. Por eso el anticristo está de bodas, porque él también se está casando con todos los que ya se han casado con él.
están de bodas, están celebrando, pero así embriagados, empapados en su embriaguez, serán consumidos completamente como hojarascas. Embriagados y seguirán a la eternidad, a la condenación sin Dios, y no supieron qué fue lo que les pasó, puesto que estaban embriagados con el vino de fornicación. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. Vean como si, hasta si Pablo, bueno, no fue Pablo, pero quien ordenó la escritura, en el número 18, vean lo que dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. En ese misterioso 18 que el Señor llenó las tinajas hasta el tope, que eran 6, recuerden, que les cabían 2 o 3 cántaros a cada una. ¿Por qué el Señor no los llenó con 2 cántaros? ¿Por qué 3? ¿Por qué hasta el tope, hasta arriba? Llénenlos hasta arriba, dijo el Señor, porque aquí en este número yo voy a sacar algo que ahora no comprenden, pero en un tiempo futuro comprenderán esto, que yo transformé el agua en vino, en 6 cántaros, 6 por 3, 18, hay 666 ahí, la misma marca del anticristo, amados. Que el vino se embriagó con la fornicación, el mundo se embriagó con el vino del anticristo mismo, y ni siquiera supieron, como tampoco saben que están embriagados con el vino de fornicación, no saben. Igual como cuando alguien se embriaga literalmente, que hace cosas que ni sabe que está haciendo, y después que vuelve en sí, que pasa el vino de la embriaguez, le dicen: oye, andabas haciendo esto, andabas haciendo lo otro, y la persona se queda como: ¿y cuándo? Yo ni cuenta me di. Efectivamente, así está la gente ahora mismo, embriagada. Están embriagados con el vino de fornicación del anticristo. No se dieron cuenta cuando los embriagaron, y ahora mismo están embriagados y todavía ni se dan cuenta. Por eso Pablo, a nosotros, amados, quien no nos embriagamos con el vino del anticristo de la fornicación, dice Pablo, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, el de la fornicación, con que todo el mundo se embriagó, en el cual hay disolución. Ciertamente, habrá desilusión, habrá decepción, habrá confusión perpetuo. Antes bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo, porque ustedes son vasijas. No permitan que les llenen la vasija con el vino de fornicación. No, ustedes son vasijas, ciertamente, pero de Dios. Sed pues llenos del Espíritu Santo. No de vino, no. Llenar nuestra vasija, nuestro mismo ser, alma, espíritu y cuerpo, llenarlos con el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo. Benedicto XVI, el mismo Espíritu Santo. Mismo Pablo lo dice en 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu Santo. Sé llenos de Él. Porque aquellos que se han embriagado con el vino de fornicación, les ha llenado su vasija con el vino de fornicación, ciertamente tendrán confusión perpetua. Finalmente, aquí podemos ver en Apocalipsis 19, no solo el atavío de la iglesia del Señor, sino incluso el atavío de la que se casó con el anticristo. Aquí en el capítulo 19 podemos ver esto de la iglesia del Señor, que se ha vestido con vestiduras blancas, pero también aquí podemos ver el otro esposo que corrompió toda la tierra con el vino de la fornicación. Dice Apocalipsis 19: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, con el vino de fornicación.
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que sí se quiso ataviar, la esposa, que sí comió de este pan, fiel y verdadero, su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y aquí está la invitación bienaventurada para aquellos que sí tienen hambre y quieren participar de esta boda, y que pueden. Porque otra vez digo, ya muchos, aunque quieran, ya no pueden. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. De esta nuestra profecía. El Señor mismo es el espíritu. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchos reyes. La diadema representa muchos reyes, de los que sí creímos en el testimonio. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Nombre nuevo. Benedicto, nombre nuevo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Todos los que sí creyeron a nuestro testimonio, amados oyentes, aquí están ustedes. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie sobre el sol, y clamó a gran voz, diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, que no son sino demonios, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, al anticristo, al Papa Francisco mismo, que es la bestia, a los reyes de la tierra, todos los de la agenda globalista, todas las naciones en el mundo, incluyendo los de Europa, las Naciones Unidas, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y el anticristo fue apresado, la bestia fue apresada, el falso profeta fue apresado,
juntamente con el anticristo. Estos dos, la bestia fue apresada y con el falso profeta con ella, Francisco y el falso profeta, el que está consultando, Francisco, al falso profeta. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron el vino de fornicación, la marca de la bestia, el 666, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí llegó el fin del mundo embriagado del vino de fornicación, del anticristo mismo, mientras que nosotros estaremos de fiesta eternamente para siempre, con nuestro esposo, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Benedicto XVI, que ciertamente su cuerpo está caído, pero el Señor Dios Todopoderoso lo levanta en breve y estaremos con Él reinando por los siglos de los siglos. Amén. Que se vislumbra a través de la Jerusalén terrena. Será forzado transponer la imagen. La Virgen de Montserrat, sentada en su trono, con el Hijo en las rodillas, parece estar esperando poder abrazar con él a todos sus hijos. Nuestra peregrinación espiritual se cifra en definitiva el alcanzar en plenitud la filiación divina. Nuestra vocación es un hecho. Por predilección incomprensible del Padre, nos hizo hijos en el Hijo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos hizo gratos en su amado. Que encomienda a su Hijo divino. Él juzgará a las gentes y dictará sus leyes a numerosos pueblos. De sus espadas harán rejas de arado, de sus lanzas hoces. No alzará la espada gente contra gente, y se ejercitarán para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Yahvé. Que la montaña santa, Señor, sea bosque de olivos, sea sacramento de paz. Un signo menor que son los hijos amantes a la vera de la madre común. Y un impulso eficaz a realizar de verdad lo que suena hoy a utopía. Y será realidad en la medida en que los hombres se plieguen dócilmente al único imperativo que los evangelios recogieran de la boca de María: hacedlo que Él os diga. Y Él se llama Príncipe de la Paz. Sit nomen Domini benedictum, et in nomine
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.